Tiene la palabra la diputada Verónica Mato. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero celebrar esta instancia, la primera rendición de cuentas de este gobierno, instancia en la cual el Poder Ejecutivo rinde cuentas al Parlamento y en su nombre al pueblo uruguayo, cumpliendo entonces con el mandato de nuestra Constitución. Celebro esta instancia democrática. Lo que lamento, sí, y debo hacer honor a la verdad, es cierta dificultad con la instancia por parte de algunas delegaciones del gobierno que comparecieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lamento cierta forma beligerante que no aporta, muy por el contrario, genera un clima hostil. Señor presidente, nosotras, como representantes nacionales pertenecientes al Frente Amplio, la fuerza política más votada de este país, merecemos el debido respeto, porque así lo merece la ciudadanía que nos votó. Por eso no entendemos por qué molestan nuestras palabras, nuestras preguntas, y más que nada no entendemos por qué las mismas no son contestadas, o que incluso se responda con un ojalá, confiamos que sí. Esta es la rendición de cuentas ante el Parlamento Nacional. Hay que venir acá. El gobierno tiene que venir acá, frente a los legisladores, a rendir cuentas de su primer año de mandato, en este caso. No es haciendo conferencias de prensa, donde allí a veces nos enteramos de algunas preguntas que realizamos. Lamento, la verdad, que se generen esto. Y quiero recordar que en la exposición de motivos de esta rendición de cuentas se utiliza mucho la palabra transparencia, reiteradamente. Y esto nos demuestra, esta actitud de algunas delegaciones, que el relato no coincide con la realidad. No es transparente, no hay transparencia en la práctica. No sé, reflexionando pensé que podría ser cierta falta de expertise en el rol de algunos partidos de la coalición de gobierno, o quizás sea que la transparencia sea un vestuario que les quede grande. A veces pasa que uno se coloca en lugares y le quedan grandes. Señor presidente, a la Casa de la Democracia es bueno venir con la humildad que todo servidor público debe tener en el cumplimiento de la tarea que se le encomienda. Y resalto esta palabra, humildad, porque todos y todas aquí somos servidores públicos. Volviendo entonces a la exposición de motivos, nos encontramos con un documento muy bien escrito, con coherencia gramatical. La verdad que quiero felicitar a quien realizó la corrección de estilo,
muy buen trabajo, pero que a nuestro entender esta narrativa no coincide con la realidad o, sin ánimo de ofender, no está a la altura de los acontecimientos. No responde a la realidad que vivimos las uruguayas y los uruguayos. ¿Y por qué digo esto, señor presidente? Nuestro querido país, un país con menos de 3 millones de habitantes, enfrenta desde el 13 de marzo del año pasado una crisis sanitaria inédita. El COVID-19 hasta el momento nos deja 6.000 muertos. Este enemigo invisible nos ha modificado la vida, a nosotras y al mundo entero. Y de la mano de la crisis sanitaria viene la crisis económica, que nos deja secuelas terribles. Ha sido una batalla larga, dolorosa, donde miles de personas vieron de un día para otro que sus ingresos fueron cero. Y asimismo podían estar cursando la enfermedad, el virus, o lo que es peor, ver morir a un familiar, a un amigo, sin poderle dar el último abrazo. Este no es un momento cualquiera. No es un momento cualquiera esta rendición de cuentas. Esto transcurre, esta crisis de vida, transcurre junto a la destrucción de miles de puestos de trabajo, con 100.000 personas más bajo la línea de pobreza, con personas con dificultades reales para acceder a un plato de comida, con dificultades reales acceder a un plato de comida. Señor presidente, hace casi 1 año y medio que estamos así. Nuestro pueblo no da más, señor presidente. Resiste, porque es un pueblo aguerrido. Pero ya no da más. Nuestro pueblo tiene hambre. Y las respuestas desde el gobierno son magras. No llenan la panza. O llenan la panza de los más ahora. Se destruyeron 60.000 puestos de trabajo. Tenemos comercios cerrados o empresas que ni siquiera pueden cerrar porque no pueden pagar el cierre de las empresas. Personas sin posibilidad de reconversión laboral. Niñas, niños y jóvenes que ven diezmada su trayectoria educativa. Y las más afectadas somos las mujeres. Y con una mirada interseccional, las más afectadas son las mujeres pobres, madres jóvenes, jefas de hogar, afrodescendientes, inmigrantes. ¿Qué políticas hay para ellas? ¿Qué respuestas hay para nosotras, señor presidente? Nada, o migajas. Porque ni siquiera se avanzó con lo que se prometió en el presupuesto nacional con respecto a los juzgados especializados en género y los juzgados multimateria. Quedaron en papel, a la espera de. ¿Cómo se vuelve de esto, señor presidente? ¿Cómo podemos mirar a nuestra gente
y presentar proyectos que suben los sueldos selectivamente de los funcionarios de presidencia, del presidente de la República, incluso, que por suerte no salió, de adscriptos, cuando el resto de los funcionarios públicos no tiene un peso de aumento, cuando a los jubilados se le aumenta 240 pesos, 240 pesos. 240 pesos hoy en día no dan ni para comprar un kilo de yerba y aceite, no te alcanza. Las ollas populares, solo en Montevideo hay 126 ollas populares, 17 merenderos y 100 espacios donde funcionan ollas y merenderos a la vez. Y quizás me quede corta, seguramente me quede corta, lamentablemente. Nuestra gente, señor presidente, pasa hambre, frío, sube el gas. Y no quiero pensar que también aumentó el número de personas en situación de calle. Tenemos 4.000, casi 4.000 personas en situación de calle. Señor presidente, la política fracasó. La cantidad de personas pobres hoy en el Uruguay pudo ser evitable. La política del gobierno no estuvo a la altura del momento histórico que nos encontramos. Estamos sumergidos y estamos sumergiendo a miles de personas a la pobreza crónica, con políticas sociales no focalizadas, sin contemplar el carácter multidimensional de la pobreza. Y me pregunto, señor presidente, ¿el gobierno está ahorrando con el hambre de la gente, negándole un plato más de comida a un gurí en una escuela pública? ¿Para quién son esas metas fiscales? ¿Para darle de comer a quién? Ya se ha dicho que somos el país dentro de la región que menos hemos invertido en mitigar el deterioro de las condiciones de vida de la población. Mientras en promedio el esfuerzo fiscal se ubica en el 3.9% del PBI, en Uruguay ha sido de 1.4%. ¿Cómo se revierte, señor presidente, el deterioro del bienestar de la población? ¿Cómo se revierte? Y dando algunos números, el presupuesto planteaba un 6.6% de déficit fiscal y se ejecutó, cosa que se celebró, el 6.3% del PBI. Ese 0.3%, que parece poquito, de ahorro, equivale a 140 millones de dólares. Son 140, ese número que parece chiquito es 140 millones de dólares. Y le queremos decir que evitar el crecimiento de la pobreza costaba 22 millones de dólares por mes. Si hubiéramos tenido el corazón puesto al lado de la gente, si hubiéramos dado de junio a diciembre, si hubiéramos invertido esos 22 millones, nos darían unos 154 millones y hubiéramos permitido que mucha gente no estuviera hoy en la situación que se encuentra. Claramente, el gobierno apuesta a priorizar el déficit fiscal, no
a priorizar políticas sociales o puestos de trabajo. No es posible revertir o detener el deterioro de las condiciones de vida de la población sin intervenciones a tiempo y con escala requerida. ¿De qué ahorro estamos hablando, señor presidente? ¿De qué ahorro? Y citando a Wilson Ferreira, o más o menos decía así, si no somos capaces de gobernar bien con 3 millones de habitantes, no tenemos perdón. La dejo picando. Por otra parte, se nos dice que cada punto de crecimiento de la economía tiene impacto directo en el empleo. Cuando los sectores que presentan una tasa de crecimiento positiva, como los agrícolas ganaderos, no son intensivas en mano de obra. Eso lo sabe cualquiera. Los únicos fue la construcción, que tuvo un crecimiento gracias a UPM2, que el año que viene ya no va a estar más. No se cuenta, señor presidente, con una proyección de salarios ni proyección del bienestar de los hogares. El gobierno recorta el déficit fiscal por la vía de los salarios y las pasividades. El gobierno recorta sobre los más necesitados. Por eso consideramos que esta rendición no es coherente con la realidad de nuestro pueblo, no es transparente, no es responsable y tampoco ecuánime ni dinámica. El gobierno no escucha, bueno, o escucha, pero no sabemos bien a quién. Y quiero leerles, en esto de escuchar, algunas delegaciones que nos visitaron. No sé si éramos pocos legisladores, yo tampoco fui a todas. Voy a leer la delegación de rama de peaje del Zunca, que nos dice: quedamos 230 compañeras a la espera de si continuamos en el trabajo con una nueva forma y cuál es la forma de reconversión laboral que prometió el exministro de Transporte Heber. Tenemos compañeras que viven en el interior del país y, por ejemplo, trabajan en el peaje de Andresito, que está en el medio de la nada, y viven en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Decimos que está bien que llegue la tecnología, pero también hay que ver que este tipo de decisiones deja muchísima gente sin trabajo. Por la edad que tenemos, es mucho menos la posibilidad de volver a tener un trabajo nuevo. ¿Por qué? Porque no pudimos seguir capacitándonos. Hoy, para el mundo del trabajo, quizás no somos la mejor opción, pero hay que tener en cuenta que muchas dependemos de ese salario y la mayoría somos jefas de hogar. 230 puestos de trabajo, en su mayoría compuestos por mujeres, dentro del rango de 40 a 50 años, de todo el país. Nos decían esto. La Asociación de Fiestas y Eventos del Uruguay nos decía: las medidas que han llegado a nuestro sector fueron tardías e insuficientes. Esta es una cuestión que venimos denunciando desde el primer momento.
Nosotros tuvimos una clausura radical y total. Esto nos dice la gente. Y tengo más. Udmídez nos decía, este gobierno asumió con un compromiso de transparentar y crear una estructura funcional que diera cuenta de los objetivos de política pública y también de las necesidades funcionales del inciso 15 de la Ley de Presupuesto. No vimos nada de eso y se daba un plazo de 6 meses para generar algo en este sentido. Esto nos dice Udmídez, que es el Sindicato de Trabajadores del MIDES. Y tenemos a la coordinadora de Ollas Popular y Solidaria, Ollas por la Vida Digna, que también vino como delegación a contarnos su situación y nos decía, durante el 2020 el Estado, el gobierno, no nos hizo de proveedores en ningún sentido. Fueron vecinos, vecinas, sindicatos, el PIT-CNT, cooperativas, pequeños, medianos y grandes negocios, empresarios, Naciones Unidas, asociaciones civiles privadas, colectivos barriales y municipios que apoyan con recursos. Hace 1 año y 5 meses, dice otra integrante de esta delegación, hace 1 año y 5 meses que tengo la olla frente a mi casa y hoy le estoy dando de comer a casi 2.000 personas por semana. Actualmente tengo 20 ollas a mi cargo y la verdad que me indigna, porque la gente no tiene derecho a comer en su casa tranquilamente. Y lo vuelvo a repetir, y la verdad es que me indigna, porque la gente no tiene derecho a comer en su casa tranquilamente. Y nos decía, necesito desahogarme y decirles a ustedes que vean la realidad de la vida. Eso nos decían las delegaciones. Por eso, señor presidente, esta bancada no apoya una rendición de cuentas cuya única política clara y consistente es el recorte. Vuelvo a repetir, cuya única política clara y consistente es el recorte. Eso era todo cuanto tenía para decir. Muchas gracias, señor presidente.